partido. Con su florido lenguaje se las dan de decentes, se las dan de la alta sociedad nacional y vienen aquí a decir majaderías sin ni un solo argumento. Cuando nos dijeron lavadoras de dos patas, nadie salió a defender. Se callaron. Ni siquiera fueron capaces de decirle a Fox que callara la boca. Hoy inventan que hay un plan B. Este no es un plan B. Este es un plan B, pero B chica, de Venezuela. Si desconoce el tema, Si usted quiere entonces hablar, no pare mi pase a tiempo. tribuna. Concéntrese en lo que estamos discutiendo. Lea los documentos y vea cuáles son las propuestas de las que estamos hablando. Estoy hablando del Demuestre su contexto, cultura, del demuestre su contexto. conocimiento legislativo. El PRI firme, unido y de frente para decirle no al plan Maduro de Morena. Pues claro, no esperábamos otra cosa, porque ella sí, la presidenta sí quiere poder hacer publicidad, desplegarse como lo hicieron en su momento las llamadas corcholatas. Como los veo muy acelerados a los de la oposición, porque sabemos que de fondo lo que les duele es que no quieren la democracia, que no quieren hacerle caso al pueblo. Pero eso la gente lo sabe. Ahora resulta que los asesinos del Partido Revolucionario Institucional nos vienen a venir a dar clases de democracia. Ahora resulta que los represores de Acción Nacional nos vienen a venir a dar clases de democracia y de derechos humanos. Ahora resulta que los cachavotos de Movimiento Ciudadano nos vienen a dar clases aquí de cómo gobernar el país y de cómo hacer una reforma electoral. De narcopolíticos que están vinculados con el crimen organizado. Y sí están las pruebas, Malú. Aquí se los han puesto a ustedes públicamente. Pero el único narco confeso y preso es Genaro García Luna, que trabajaba para el grupo de Chapo Guzmán con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Por eso se los está llevando la chingada en México a su partido. Así es que si su propuesta de que los partidos vinculados al narco desaparecieran, el PRI y el PAN no tendrían un solo escaño en esta asamblea que representa al pueblo de México. Pandilla de farsantes, pandilla de inútiles, pandilla de mentirosos, pandilla de canallas. Eso es lo que son. Con puntualidad quiero decirles a ustedes que este no es el plan B, es el plan Maduro, es el plan con maña. Les dé risa o no, pero al final de cuentas, esa es la verdad. Y hay que decirlo al pueblo de México, porque este plan con maña es un plan que presentó Andrés Manuel López Obrador en la legislatura pasada y que fue rechazada por la Corte. ¿Pero qué hizo Morena? Desaparecer esa corte, desaparecer la carrera judicial, apoderarse, por supuesto, de la corte y simple y sencillamente nombraron a los ministros del acordeón y, por supuesto, a jueces y magistrados. Con esa tómbola denigrante que aquí lo vivimos en el Senado de la República. También quiero decirles que tienen una sobrerepresentación que les dio el tribunal, no el voto del pueblo de México. Porque ustedes no quieren austeridad, quieren control. Porque ustedes saben que Morena ha desaparecido, por supuesto, los equilibrios democráticos y quieren terminar con ellos. Porque ustedes saben perfectamente bien que Morena ha caído en las preferencias electorales. Por tanto escándalo, por tanto robo, ahí están los ejemplos. Por supuesto, el huachicol fiscal, 600,000 millones de robo a la nación, el robo del siglo. Por supuesto, ahí tienen ustedes el tema de la inflación que no pueden detener. Ahí tienen ustedes el tema del tren interoceánico con el descarrilamiento, 14 fallecimientos, desgraciadamente, y 100 heridos. Ahí tienen ustedes todavía el gran problema que no han resuelto porque son juez y parte con Segalmex, 15,000 millones de pesos de esas tracalerías de Ignacio Valle, que seguramente allá está en Tabasco con su compadre en el rancho de la chingada.
por supuesto, también Birmex, entre otras joyas de robos que eso le ha pegado a la marca. Pero ¿qué es lo que quieren? Que aparezca la presidenta en la boleta en el 2027. Por la puerta de atrás, porque hablan de austeridad y es control. Y por supuesto, también hay que decirlo, porque es muy cómodo levantar a la marca, y lo sabe el Verde, y lo sabe el PT, que van a levantar a Morena, no por supuesto a sus aliados. Saben que los quieren disminuir para que en las negociaciones se achique esa negociación. Por eso felicito al PT por la incongruencia y por su historia. Y también déjenme decirles que quieren que aparezca la presidenta porque entonces pueden usar los recursos federales, estatales, municipales, donde tienen afinidad, y utilizarlo como las famosas corcholatas en su momento que institucionalizaron. Claro, con recursos de las secretarías, de las direcciones generales, de manera arbitraria, para desequilibrar los resultados electorales y ganar a la mala lo que van a perder a la buena. Y también, por supuesto, quiero subrayar que tenemos que defender a la democracia y permitir que esa democracia se siga construyendo con reglas claras. Pero ustedes lo que quieren es ser el árbitro, quieren ser la cancha, quieren ser el marcador, quieren dar el resultado, porque saben que del 27 sus preferencias electorales van a la baja. Y claro, también, como lo he subrayado, quieren ganar a la mala. Por eso aquí les reitero, el PRI no vamos a acompañar esta farsa, vamos a votar en contra, no vamos a legitimar una reforma hecha para beneficiar al gobierno, porque quiero decirles que nosotros somos los defensores de la democracia y la república, y somos los defensores de México. Y les digo, y le digo al pueblo de México, aquí en el PRI ni nos doblan ni nos arrodillan. Nosotros somos una oposición firme y en base a nuestra historia vamos a votar en contra. Por eso damos la cara. Por eso no daremos ni un paso atrás. Por eso aquí el PRI firme, unido y de frente para decirle no al plan Maduro de Morena, no al plan con maña de Morena. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores y pueblo de México, porque ahora el pueblo de México sí ve las sesiones del Senado. Se habla mucho hoy en la prensa, se habla mucho hoy en las plazas públicas, se discute inclusive, estoy seguro, en los hogares mexicanos acerca de esta iniciativa que ha propuesto la presidenta de México, la jefa del Estado mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Porque hoy como nunca hay libertad, porque hoy como nunca hay transparencia y hoy como nunca los temas más relevantes de la vida pública de nuestro país se discuten abiertamente. He escuchado con atención las intervenciones previas de las senadoras y senadores que me antecedieron. Y he de decirles que justo el senador que terminó de hablar decía que firmes a su historia no iban a votar por esto. Pues claro, no esperábamos otra cosa, porque firmes a su historia y firmes a lo que le han demostrado a nuestro país, nunca votarían por terminar con los privilegios, nunca votarían porque haya mayor democracia en nuestro país, así que no es ni será ninguna sorpresa para el pueblo de México que ustedes no voten a favor de esta iniciativa. Decía un senador también del PAN que me antecedió en la palabra que esta es una reforma que nadie pidió. Y es que en algo tan simple revelan la manera en la que estaban acostumbrados a pedir reformas, así como pedían notarías, así como pedían recaudadores, así como pedían posiciones en un gobierno, específicamente el de Coahuila, así estaban ustedes acostumbrados a pedir las cosas. Hoy
estamos viviendo un momento muy diferente. La presidenta de México, que conoce profundamente el alma de nuestro país, ha planteado esta iniciativa que va encaminada a dos temas principalmente. El primero, la reducción de los privilegios en los congresos estatales, y el segundo, la reducción de privilegios en los cabildos. En cuanto al argumento de que aquí hay un centralismo que se quiere imponer desde el Senado, que se quiere imponer desde la presidencia, he de decirles, compañeras y compañeros senadores, que no hay nada más federalista que modificar la Constitución mexicana. No hay nada más federalista que cambiar nuestra Carta Magna, porque cambiar nuestra Carta Magna significa que tiene que haber una mayoría calificada aquí en el Senado de la República, que tiene que haber una mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y de Diputados y en la mayoría absoluta de los congresos. Esto queda claro que no es una imposición, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo todo el país para cambiar los principios de nuestra Constitución y en este caso para avanzar en el combate a los privilegios que tanto daño le han hecho a nuestro país. Decían también quienes me antecedieron en la palabra que durante los últimos 30 años, específicamente Movimiento Ciudadano, los últimos 30 años había habido una innovación institucional en nuestro país. Estos 30 años coinciden con los 30 años del neoliberalismo, coinciden con los 30 años del desmantelamiento del Estado mexicano en favor del mercado. Por eso, esta iniciativa no es para hacer constitucional la inequidad, esta iniciativa es para hacer constitucional el avance al combate de los privilegios y también para avanzar en los mecanismos de democracia directa como la revocación del mandato. Compañeras y compañeros senadores, yo quiero decirles que esta iniciativa sin duda va a fortalecer este mecanismo de democracia sustantiva. No nos quedemos únicamente en la democracia adjetiva, hagamos accionable la revocación de mandato. Démosle al pueblo un mecanismo verdaderamente democrático para que decidan el futuro de nuestro país. Hoy estamos viviendo la cuarta transformación y hoy el pueblo de México está más atento que nunca a las decisiones que toman las senadoras y senadores. Pueblo de México, aquí están tus representantes populares y estoy seguro que hoy se tomará la mejor decisión por nuestro país. ¡Que viva México y que viva la cuarta transformación! Es cuanto, Presidenta. Quiero dividir mi intervención en dos puntos. El primero, sobre la torpeza y la ignorancia de Morena, y el segundo, sobre la trampa y el cinismo de Morena. En el punto número 1, la torpeza e ignorancia, porque en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum eliminaron en el texto constitucional la paridad de género para los ayuntamientos. A ver, una de dos. O es torpeza e ignorancia por eliminar la paridad de género en los ayuntamientos, o fue con conocimiento de causa, senadoras y senadores de Morena. Pero ¿cómo pensar que la primera presidenta de México le cierra la puerta a las mujeres mexicanas para ocupar presidencias municipales, sindicaturas o regidurías? Por donde le quieran ver, metieron las patas. El equipo jurídico del Gobierno de México le hizo firmar a la presidenta Claudia Sheinbaum esta iniciativa, pero aquí en el Senado se les tuvo que corregir el error. Otra torpeza e ignorancia por cuanto hace a los ayuntamientos, queriendo reducir los gastos sobre el número de regidores de los ayuntamientos, diciendo austeridad, donde en 56 municipios reducen regidores, pero le aumentan en más de 1,000 municipios. Pero aquí en el Senado se les corrigió estos errores. De verdad que son torpes y son aparte ignorantes. Y voy por el segundo punto.
la trampa y el cinismo. Aquí me quiero detener sobre todo en mi intervención, en la revocación de mandato. Y les voy a decir por qué la trampa, porque esto no es una revocación, ¿eh? Lo que han buscado es una reelección de la presidenta. ¿Y dónde está lo del principio de sufragio efectivo, no reelección en Morena? Porque se les permite a la presidenta, y así lo dice, hacer campaña, pedir el voto a su favor, pero aparte que sean elecciones concurrentes en el 2027, que va a ser la elección más grande del país, porque son tramposos y son cínicos. ¿Por qué cínicos? Porque ahora se lo van a poner en la Constitución, senadoras y senadores de Morena. Fíjense bien, en el 2007 se prohibió que los presidentes de la República hagan pronunciamientos en las campañas electorales. Y en el 2014 se reforzó, en donde los presidentes de la República no pueden hacer uso de la voz. ¿Pero qué creen, el pueblo de México? Hoy, ¿quién tiene el poder, que es Morena? Ahora quiere regresar a esas viejas prácticas. Pues les digo que son cínicos, porque ahora hasta en la Constitución lo quieren poner. Buscan tener el monopolio político en México. Pero la realidad de esto, y se los dije ayer en las comisiones, es que Morena está cayendo en las encuestas y necesitan de la imagen de la presidenta de la República como salvavidas político de ustedes. Ustedes van a venir a decir que tal vez la austeridad, pero la realidad es que aquí no hay austeridad. Quiero decirles, por ejemplo, el vínculo que ustedes tienen con el crimen organizado. Por eso es que están perdiendo las encuestas, por eso es que Morena va en picada, porque empecemos a recordarles a ustedes, senadoras y senadores de Morena, Diego Rivera, exalcalde de Tequila, Jalisco, acusado por encabezar red de extorsión y corrupción, además de colaborar con el crimen organizado. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, en el gobierno de Morena, de ustedes, bola de delincuentes, presunto líder de la barredora. Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California por Morena. Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa por Morena, señalado públicamente por los nexos con el crimen organizado. Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas de Morena. Mario Delgado, exsecretario de Educación Pública, vinculado al huachicol de los hermanos Carmona. Y así les puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados con el crimen organizado. Y sí están las pruebas, Malú. Aquí se los han puesto a ustedes públicamente. Por eso se los está llevando la chingada en México a su partido. A eso le tienen miedo a perder las elecciones. Senadora, permítame, por la senadora. complicidad que tienen con el crimen organizado. Senadora, le pido rompan ya con el respeto. pacto que tienen con el crimen organizado. Senadora, al le partido pido de Morena respeto. en México. Eso es lo que ustedes tienen. Y quiero concluir, y sí lo digo, les está llevando la chingada a su partido. Por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones, para poder ayudar a sus candidatos. Ese Senadora, es el trasfondo. concluya No es su revocación, intervención. es reelección Concluya lo que su ustedes buscan. intervención, Muchas senadora. gracias. Llamé al respeto al inicio de la sesión. Quiero decirles que no vamos a tolerar que se esté en esta sala emitiendo este tipo de groserías, de vulgaridades. Quiero que respeten y se respeten a sí mismos. El insulto es la razón del que y de aquella que la razón no tiene. Y además les pido que respeten el tiempo, pero en este sentido sí
quiero llamarles y recordarles que el reglamento nos obliga a abstenernos de proferir ofensas, por lo que les pido que nos dirijamos con respeto en todo momento, tanto hacia nuestros pares como a los integrantes de los poderes de la Unión. No podemos permitir que el nivel se rebaje al nivel que ustedes quieren tener a este órgano legislativo que representa realmente lo que ustedes mismos se consideran. Vamos a continuar con la sesión y les pido, por favor, que respetemos y que se hagan respetar. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Nosotros venimos aquí a defender la democracia. Cuando nos dijeron lavadoras de dos patas, nadie salió a defender. Se callaron. Ni siquiera fueron capaces de decirle a Fox que callara la boca en lugar de ofendernos como lo hizo. Y ahora se vienen a llenar aquí de santidad. No, se están equivocando. Se están equivocando. Compañeras y compañeros, hay momentos en la vida pública en los que no basta con administrar lo que ya existe. Hay momentos en los que es necesario dar un paso adelante y redefinir las reglas del poder. Este es uno de esos momentos. Hoy no estamos discutiendo un ajuste menor, estamos discutiendo la democracia en México y estamos discutiendo si se queda anclada en una lógica limitada donde todo se resuelve el día de la elección o si avanzamos a una democracia más profunda donde el poder se ejerza bajo el escrutinio permanente del pueblo. Esa es la relevancia de esta reforma impulsada por la presidencia Claudia Sheinbaum. Una reforma que no solo da continuidad a un proceso de transformación, que lo profundiza. Durante mucho tiempo ha estado esta idea equivocada, si así lo puedo decir, que la legitimidad se obtenía en las urnas y se mantenía intacta durante todo el ejercicio del cargo, como si el voto fuera suficiente para justificar cualquier decisión posterior. No, hoy estamos rompiendo esa lógica. La reforma en materia de revocación de mandato reafirma este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como un verdadero instrumento de control democrático sobre la persona del Poder Ejecutivo Federal. No es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder. Por eso la modificación al 35 supera un diseño rígido al ampliar esta accesibilidad temporal, precisar reglas constitucionales y fortalecer el debate público en torno a su ejercicio. Estamos dando un paso fundamental, es decir, el mandato deja de asumirse como inmutable. Ahora estamos sujetos al escrutinio de la gente. Se establece con claridad que quien gobierna no lo hace con un cheque en blanco, sino bajo la mirada permanente del pueblo y con la obligación constante de responderle. Pero además, esta reforma reconoce márgenes de participación y de defensa dentro del propio procedimiento, fortaleciendo el carácter dialógico y al mismo tiempo establece límites en materia de uso de recursos públicos y propaganda, garantizando que este mecanismo se realice con reglas, con equilibrio. Pero eso sí, hay que decirlo sin ambigüedades. Lejos de debilitar la estabilidad democrática, esta reforma la fortalece porque articula control ciudadano, debate público y reglas constitucionales. Ese es el tipo de democracia que estamos construyendo. Pero no podemos hablar de democracia fortalecida si no hablamos también de igualdad y sobre todo de la igualdad sustantiva. Y quiero ser muy clara, la paridad no es negociable. Hemos incorporado la perspectiva de género, la paridad
por supuesto, y la igualdad sustantiva. No es una concesión, ni es una agenda secundaria, no es una bandera de coyuntura. Son principios que ahora quedarán y ya están plasmados en la Constitución. Porque no puede haber democracia real si las mujeres no estamos representadas en los puestos de decisión y de elección en condiciones de igualdad. Hoy las mujeres no solo participamos, gobernamos. Y eso es resultado de una lucha histórica de muchas generaciones que se abrieron camino y hoy se traduce en cambios concretos. Entonces, ¿qué estamos incorporando para que avance esta democracia con nosotras? Primero, lo que es la igualdad sustantiva, es decir, eliminar las circunstancias que rodean a las mujeres para no avanzar en el el ejercicio de sus derechos. No discriminación e igualdad de oportunidades. ¿Por qué pusimos la paridad vertical y horizontal? Porque del número de municipios de cada estado, la mitad deberá ser integrada por mujeres y la mitad será de hombres. Lo mismo en los congresos locales. Finalizo, Presidenta. Y también la perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Por qué la elegimos? ¿Por qué la pusimos? Porque es un instrumento científico que nos permite avanzar, analizar y ver qué lugar tienen las mujeres para cerrar la brecha de desigualdad y asegurar su avance. Compañeras y compañeros, es muy importante esta reforma. Es importante avanzar en la democracia, pero no con personajes como la gente quiere creer. No se les olvide a la oposición, no somos iguales. Como bien dijo ayer una senadora, ya hubiéramos querido que ustedes se sometieran en años pasados, cuando ustedes gobernaran, a la revocación de mandato para siquiera saber qué hicieron bien. Y lo hicieron muy mal. Por eso, este partido, Morena, estará a favor de la democracia y de las reformas que envió la presidenta Sheinbaum al Senado. Muchas gracias. 7, compañera presidenta. Buenas noches, compañeros y compañeras. Quiero aprovechar la tribuna para mandar un saludo al líder político del pueblo de Michoacán, el senador Raúl Morón Orozco. Quiero, por otro lado, plantear que la oposición es de humor involuntario. Los hemos oído desde el 1 de septiembre de 2024 decir que nuestro gobierno no funciona, que el pueblo no está conforme, que ya se va la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ahora que tienen la revocación en 2027, cuando se da la mayor participación electoral del pueblo de México, se oponen. Fíjense, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano son tan inútiles que les hacemos la tarea. El compañero presidente presentó la reforma constitucional para la revocación del mandato. No tienen que reunir ni una sola firma. Nosotros les ponemos para que hagan la revocación. Lo único que tendrían que hacer es ir con el electorado que dicen que está inconforme a lograr que vote para que se le revoque el mandato a quien preside. Primero al compañero presidente López Obrador y ahora a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y en vez de eso vienen a decir que la queremos en la boleta porque Morena está en caída libre y va a tener un desastroso resultado electoral. He oído necedades y esto que vinieron a decir aquí los senadores y senadoras de la oposición. Les voy a decir qué va a pasar en 2027, porque además ya se frotaban las manos de que nos dividiéramos la coalición Morena-PT Verde. Mala tarde, señores y señoras de la oposición. Vamos a mantener la unidad de nuestro movimiento y vamos a ir juntos en 2027 y les vamos a volver a repetir la medicina y les vamos a volver a ganar con una amplitud absoluta el proceso electoral. Porque no solo es el liderazgo de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el pueblo que está muy politizado se lo reconoce,
sino el líder más importante del país, que es el pueblo de México, está con este movimiento. Ese es el problema, en realidad. Ya hubiésemos querido revocación del mandato con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpaba la presidencia. Ya hubiéramos querido revocación del mandato con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, con Carlos Salinas. Ya lo hubiéramos querido. Y hoy que tienen esa herramienta, se la pasan quejándose de esa herramienta democrática. Pero no solo eso, hemos visto a los paniaguados, los hemos oído en tribuna, con su florido lenguaje, se las dan de decentes, se las dan de la alta sociedad nacional, y vienen aquí a decir majaderías sin ni un solo argumento. Pero miren, señores del PRI y del PAN, y de Movimiento Ciudadano también, el pueblo de México los va a mandar adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador en la elección de 2027, que es el lugar en que merecen estar, porque mienten, intrigan, tergiversan y son traidores a la patria y traidores al pueblo cuando piden la intervención militar de Estados Unidos en México. No me cansaré de decirles desde la tribuna que en México manda el pueblo de México y nadie más, y por eso ustedes no tienen ninguna oportunidad de regresar al poder. Ahora resulta que los asesinos del Partido Revolucionario Institucional nos vienen a venir a dar clases de democracia. Ahora resulta que los represores de Acción Nacional nos vienen a venir a dar clases de democracia y de derechos humanos. Ahora resulta que los cachavotos de Movimiento Ciudadano nos vienen a dar clases aquí de cómo gobernar el país y de cómo hacer una reforma electoral. Entérense, la compañera presidenta ha enviado sendas reformas constitucionales de materia electoral que fueron compromisos de campaña, y nosotros honramos la palabra y honramos los compromisos con el pueblo de México. Esa es la razón de por qué se presentaron esas reformas, y hoy se quedaron con un palmo de narices pensando que nos íbamos a dividir. Tengan para que aprendan, su amor no es sincero. Ay, qué bien está quién sabe qué partido, ay, qué bien está quién sabe qué otro partido, cuando se la han pasado insultándolos toda esta legislatura, al PT, al Verde, a Morena. No se cansan de decirnos narcos, pero el único narco confeso y preso es Genaro García Luna, que trabajaba para el grupo de Chapo Guzmán con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Termino, compañera presidenta de la Cámara de Senadores. Así es que si su propuesta de que los partidos vinculados al narco desaparecieran, el PRI y el PAN no tendrían un solo escaño en esta asamblea que representa al pueblo de México. Pandilla de farsantes, pandilla de inútiles, pandilla de mentirosos, pandilla de canallas. Eso es lo que son, y por eso el pueblo de México no los va a acompañar en el proceso electoral de 2027. Larga vida a la unidad de nuestro movimiento, larga vida a la unidad del pueblo de México, y larga vida al líder más importante de este país, el pueblo de México, que respalda con todo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Artículo 134 constitucional. Párrafo séptimo. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Párrafo octavo. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Párrafo noveno.
Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo provisto en los 2 párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanción a que haya lugar. Artículo 35, fracción novena. Fracción novena. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente. La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia. Es cuanto, senadora. Muchas gracias, senadora. Inicie su participación, senadora. Gracias. Como pueden ver, estos artículos son contradictorios. El artículo 134 prohíbe justamente el que un servidor público pueda difundir y pueda hacer promoción personalizada. Y en el artículo, en la fracción 9 del 35 dice, le agregan, esa es la propuesta de ustedes, la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia. Es decir, le están autorizando a la presidenta, en este caso, que haga promoción con recursos públicos, aparte de las 4 horas diarias que tiene de la mañanera y de muchos medios, algunos muy bien pagados, que difunden todo el día la promoción. Eso se llama equidad, eso es democracia, eso se llama privilegio, eso se llama tener un privilegio en la Constitución. Y ustedes dicen que quieren quitar los privilegios. Esa es la narrativa que les pasó Jesús Ramírez. Hablen de quitar privilegios. Ya se les está acabando la narrativa, porque la realidad está avanzando de tal manera que ya está rebasando a la narrativa. Ese es el problema que ustedes están viviendo. Miren, ustedes dicen gobierno, no podemos tener gobierno rico con pueblo pobre. Ya pueden estar tranquilos. Tenemos gobierno pobre y pueblo pobre. ¿Por qué? Pues porque ya se acabaron todos los recursos, ya crecieron la deuda al doble. No saben ejercer los recursos públicos. Ustedes han malgastado el dinero del pueblo. Ustedes dicen el pueblo quita y el pueblo pone. No, señores. Miren, nosotros obtuvimos prácticamente el 50% de los votos, la oposición, en la Cámara de Diputados. Y ustedes se quedaron con el 73% de las curules. Eso no lo ordenó el pueblo, ustedes se lo agandallaron. Pero además, ustedes hoy quieren que si se autoriza la revocación de la presidenta, ¿quién pondría al sustituto o la sustituta? Ustedes, con su mayoría artificial. Ustedes que piensan que son la encarnación del pueblo. Por eso hoy inventan que hay un plan B. Este no es un plan B, porque no se parece al plan A, por lo tanto no hay ninguna secuencia. Este es un plan B, pero B chica, de Venezuela, que esa es la copia de lo que ustedes quieren hacer. No es plan B, simplemente agregaron ahí que van a arreglar lo de los regidores invadiendo las facultades de los estados. Son centralistas, conservadores, no federalistas como corresponde a la naturaleza de este Senado. Si quieren ayudar a los municipios, devuélvanles los fondos, el fondo regional, el fondo metropolitano, el fondo para los pueblos mágicos, el Fortamun. Devuélvanselos. ¿Saben? De los 17,000 regidores y síndicos que tiene el país en sus municipios, solamente 191 rebasan lo que ustedes dicen que es más allá del sueldo de la presidenta. Y esos municipios, en su mayoría, son de ustedes desde hace 7 años, bueno, casi 8 años. Son de ustedes. ¿Por qué no hacen las modificaciones? Tienen la mayoría de los congresos locales. Solamente quieren una narrativa para cubrir lo que verdaderamente quieren. Meter a la presidenta en la elección para hacer campaña con recursos públicos, porque ahora van a estar más vigilados de no usar los recursos del narcotráfico, porque ya no pueden usar los recursos del huachicol fiscal. Por eso quieren narrativa, no resultados. 191 regidores para esta reforma. ¿Le van a quitar recursos al Senado?
pues nada más ordénenselo al coordinador, al presidente de la Junta. No tienen que ponerlo en esta mala llamada reforma. Miren, aquí tengo el documento que trajo la señora Tadei. ¿Saben qué quiere? Que no le quiten el dinero para pagar a los trabajadores porque van a trabajar más ahora. Aquí no hay ninguna consideración sustantiva, ninguna consideración técnica de este bodrio. Solamente viene a pedir dinero. A eso vino. Este es el documento que trajo sin el consentimiento del Consejo, porque ella es parte de ustedes, está colonizada. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, llamarle reforma electoral a esta iniciativa es eufemismo. Lo que hace es debilitar contrapesos institucionales, concentrar ventajas en quien ya gobierna y vaciar de contenido los mecanismos de participación ciudadana. Todo envuelto en lenguaje de austeridad y democratización. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos en contra y les explico claramente por qué. Primero, la iniciativa no establece una fecha fija para solicitar la revocación de mandato, ni para celebrarla. Abre una doble ventana. Se puede pedir en el segundo o en el tercer año, se puede celebrar en el tercer o en el cuarto año, y eso, en términos jurídicos, genera incertidumbre. Los procesos electorales y democráticos exigen precisión, no márgenes de discrecionalidad. Reglas ambiguas dan el poder de su interpretación siempre a quien ya tiene más poder. Eso es arbitrariedad disfrazada de flexibilidad. Segundo, y esto es quizás lo más grave, la iniciativa permite que el titular del Ejecutivo Federal promueva activamente el voto a su favor durante el proceso de revocación. Va de nuevo, quien está siendo sometido a una consulta ciudadana sobre si debe de seguir gobernando o no, tiene permitido hacer campaña abierta por sí mismo usando toda la plataforma institucional a su disposición. Y esa plataforma incluye algo que la prohibición de propaganda no toca: la conferencia mañanera. El espacio de comunicación gubernamental de mayor alcance en el país, transmitido por cadena nacional, con presencia diaria, con eco en medios, que no está sujeto a restricciones formales de la normatividad electoral. Se puede prohibir comprar spots en televisión, pero si tienes 2 horas al día para hablarle directamente a la nación desde Palacio Nacional, la prohibición es cosmética. Estamos hablando de una asimetría estructural que ninguna democracia seria permitiría. Eso, compañeras y compañeros, deja de ser una revocación de mandato para convertirse en un plebiscito de ratificación diseñado para ser ganado por quien lo convoca. Esto entra en tensión directa con los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución y significa también romper con un principio sin el cual la democracia no existe: elecciones justas, equitativas y competitivas. En materia de gobiernos locales, esta reforma impone de manera centralizada un techo presupuestal a todas las legislaturas estatales y un máximo de 15 regidurías a todos los ayuntamientos, sin importar si se trata de San Miguel Peras, Oaxaca o Monterrey, Nuevo León. Eso viola frontalmente el Pacto Federal. Los artículos 115, 116, 124 de la Constitución mexicana reservan a los estados la facultad de organizar su propio régimen interior. Una norma que trata de manera idéntica a sujetos en condiciones radicalmente distintas. Es ignorar el territorio disfrazándolo de eficiencia. Y lo irónico es que esta afronta al federalismo se está gestando desde la casa del federalismo y además por un oficialismo que ya controla de por sí la mayoría calificada en la mayoría de los congresos de los estados de este país. Sin hacer esto, ya pudieran haber hecho esos cambios que tanto predican. En materia de remuneraciones, la iniciativa ancla el tope salarial de los servidores al salario de la presidenta. Esto no es verificable porque nadie puede decir con precisión cuánto gana, porque incluye percepciones en especie como habitación, transporte, seguridad.
El instrumento técnicamente adecuado ya existe. Se llama UMA. Es objetivo, es verificable, no es discrecional. Y usarlo habría sido la decisión correcta. Y no fue así. Y por último, en los transitorios nos vuelven a demostrar que la velocidad legislativa y la calidad jurídica son inversamente proporcionales, porque el transitorio que obliga al Senado a reducir su presupuesto en un 15% no tiene sustento en los artículos que se reforman. Es decir, un transitorio no puede crear obligaciones autónomas que no derivan del cuerpo principal de la norma. Esta es una disposición huérfana y es jurídicamente inválida. Lo decimos con responsabilidad y concluyo, Presidenta. Gracias. Lo decimos con la responsabilidad que exige el análisis constitucional serio que esto merece. Esta iniciativa trastoca conquistas democráticas que a este país le costó décadas el superar y el construir. Las generaciones que forjaron nuestra democracia no lo hicieron para que regresáramos a un presidencialismo que decide, que influye y que participa abiertamente en las elecciones. Lo hicieron con movilizaciones, con años de lucha, para poder exigir la independencia del árbitro electoral, con acuerdos que pusieron al país por encima de los partidos. Y mucha gente que estuvo en esos movimientos está hoy en esta Cámara apoyando esta iniciativa. Por memoria y por dignidad, nosotros no lo vamos a avalar. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Quisiera hacer una recapitulación para decirle a todos los que nos están viendo de qué se trata este Plan B. Este Plan B es una propuesta que hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, donde se reducen y es adiós a los privilegios. ¿A qué privilegios nos referimos? Por ejemplo, hoy ninguno de nosotros en el Senado de la República, ni los diputados federales, ni los diputados locales, tienen un seguro, no tenemos un seguro privado pagado por sus impuestos. El seguro privado que alguno llega a tener, pues se paga con nuestro propio sueldo. Pero hoy existen todavía magistrados, ministros, consejeros del INE que siguen teniendo seguros altísimos. ¿Y quiénes los terminan pagando? Los mexicanos. ¿Quiénes terminan pagando esos sueldos de aquellos funcionarios locales que tienen estos seguros que se vale tenerlos, pero los puedes pagar con tu sueldo? Los termina pagando los habitantes y los vecinos de esa entidad. Entonces, el primer punto de este Plan B es adiós privilegios. ¿Quieren tener un seguro privado? Está muy bien, que se lo paguen con su sueldo. 2, revocación de mandato. La revocación de mandato existe desde 2021. Lo único que se hace es que se pueda solicitar a partir del 3er año o 4º año. Ahora, no han revisado que se requiere el 40% de la lista nominal, que aproximadamente son 100,000 personas. El 40% son 40,000. 40,000 personas tienen que solicitar este procedimiento de revocación de mandato. ¿No es democrático? ¿No es democrático y no es un mecanismo de rendición de cuentas? Cualquier politólogo ha hablado de los mecanismos de rendición de cuentas y ya quisieran otros países tener estos mecanismos de rendición de cuentas como lo tiene México. 3, nadie puede ganar más que la presidenta de México. Eso ya existe. Está en el artículo 127 constitucional. Lo único que se está haciendo en este Plan B es homologar, porque nuevamente hoy hay consejeros, hay magistrados y hay algunos cargos en nuestro país que siguen rebasando este sueldo que topa en el sueldo de la presidenta de México. Lo que se está haciendo aquí es que se tope y que nadie gane más que la presidenta, que le repito, es algo que ya se votó, que ya existe y lo único que se está haciendo es homologar. 4, reducción del presupuesto del Senado de la República. ¿Quién se va a oponer a reducir el presupuesto del Senado de la República? Pues que todos los que nos ven, pues echen ojo de quién se está oponiendo a reducir este presupuesto. Nosotros trabajamos aquí en el Senado de la República y nosotros estamos diciendo adelante,
que se reduzca el 15% del presupuesto del Senado de la República. ¿Y a dónde se va a ir ese dinero? Se va a ir a infraestructura, se va a ir a servicios urbanos, se va a ir a las colonias, que es lo que la gente lo está pidiendo. 5. Congresos locales. Lo que estipula aquí en este plan B propuesto de la presidenta es que ningún congreso local rebase más del 0.7% del presupuesto total de un estado. Es decir, que no llegue ni al 1%, que sí exista pues un equilibrio, pero que no se vaya el 5% de un presupuesto local en pagar un congreso local, un 8%, un 12%, que sea algo equilibrado. Lo que busca esta reforma es toparlo en el 0.7%. 6. Esta reducción de la burocracia local. Hoy, en los más de 2.500 municipios, está muy desequilibrado el tema de los regidores. Les doy el caso de Guaymas. Guaymas tiene una población de 156,000 habitantes y tiene 21 regidores. La gente de Guaymas, ¿qué preferirá? ¿Que se le pague a 21 regidores en una población de 156,000 o que el dinero se vaya a arreglar los baches del agua y los servicios urbanos? Tenemos Nogales, en Sonora, 264,000 habitantes, 30 regidores. Entonces no está equilibrado. Por otra parte, les doy el caso de Iztapalapa, donde es una población de casi 2 millones de habitantes y tienen 15 concejales. Esto ya se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México, población como Iztapalapa tiene solo 15 regidores. ¿A dónde se ve el dinero? A infraestructura, a bacheo, a servicios urbanos. El dinero se le regresa al pueblo de México. Muchas gracias. En primer lugar, quiero ofrecer mi solidaridad a la viuda, la señora Grecia, que estuvo aquí en este Senado el día de hoy, invitada por los de Morena, y ya que la tenían aquí sentada, le empezaron a gritar, horrible, ellos mismos, los de Morena, a la viuda, a la que sufre, porque por culpa de las políticas erradas mataron a su marido, por culpa del narcopacto de Morena asesinaron a su marido y todavía sentada aquí a la viuda la humillaron, le gritaron y la expulsaron del Senado. Así de bajos son. Y por allá está el senador, por cierto, que ella señala como uno de los autores intelectuales del crimen de su marido. Y los de Morena se pusieron del lado del señalado de asesinato, no del lado de la viuda, a quien ofendieron en este pleno. Son unos caníbales entre ustedes mismos. Y mientras una mujer se asolea en la ventana de Palacio Nacional, de Palacio Nacional de México, del Palacio Nacional de México, ¿con qué cara vienen aquí a decir algo de privatizaciones? Si Morena privatizó el Palacio Nacional y ahora vulgarmente lo usa como asoleadero de una mujer que quién sabe quién será, qué tan importante será, señora senadora, para que la propia presidenta usted hablando no quiera dar su nombre. Más de 2 minutos de un tema que no es el que estamos discutiendo. Paren mi tiempo, porque está usted hablando. No sé si, no para el tiempo, sino más bien céntrese en el tema. Y mientras esa mujer se asolea en Palacio Nacional con los privilegios de haberse apropiado de un edificio que es de los mexicanos, pero ustedes ahora lo usan
como su asoleadero. Mientras eso pasa, señora tenemos senadora, uno de los si peores desconoce desastres. el Pare mi tema, tiempo. Si usted quiere entonces hablar, no pare mi pase a tiempo. tribuna. Concéntrese en lo que estamos discutiendo, lea los documentos y vea cuáles son las propuestas de las que estamos hablando. Y mientras esa mujer se asolea en el privilegio que Morena se atribuyó de haberse robado el Palacio Nacional, y México está viviendo uno de los peores desastres ecológicos, porque por la impunidad, por B de brutos que son los de Morena, van 3 derrames petroleros. Ha muerto la flora y la fauna, está todo contaminado y ustedes aquí, los de la mafiocracia, solo quieren aprobar un plan que nada más es para consolidar el narcopacto, para que los cárteles puedan lavar más dinero financiándolos a ustedes. Como bien saben, los narcosenadores que ahorita se ausentaron por cobardes, como el exsecretario particular de AMLO y Adán Augusto López. Y mientras el Instituto BEDEM... Señora senadora, si no conoce el asunto que estamos tratando, por favor, concéntrese, vea los documentos, revise el orden del día, vea lo que se está tratando en cada punto. Continúe y espero que hable del tema que estamos tratando. Adelante, senadora. Estoy hablando del demuestre contexto, su cultura, del demuestre contexto. su conocimiento legislativo. Este es el contexto en el que ustedes, mafiócratas, quieren terminar de dar sepultura a la democracia. El Instituto BEDEM de Suecia, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, acaba de decir que México dejó de ser una democracia. También se va a pelear López Obrador a través de ustedes, sus achichincles, con este instituto en Suecia, que afirma que la concentración de poder, el sometimiento de las instituciones y la destrucción de los contrapesos democráticos disfrazado de voluntad popular, la democracia se ha derrumbado en México. También se van a ir a pelear con los especialistas en democracia de Suecia. Son una vergüenza. Y todavía vienen aquí a hablar de privilegios, cuando ustedes, los de Morena, llevaron a cabo el saqueo más grande de la historia de México, 600,000 millones de pesos por el huachicol que se han robado y que ha terminado, y la gente lo ve, en sus fiestas, senadora, en su ropa, en sus joyas, en sus casas, en sus vehículos, en sus lujos y en sus excesos. Su tiempo por eso ha se robaron, otros se tardaron más. Por eso se robaron la mayoría. El pueblo de México les dio el 52% porque no confiaba en darles la mayoría. Y ustedes a la mala, con tranzas, se llevaron ese 52% a un 73%. Todo lo que hacen es ilegítimo. El pueblo de México Señora no les senadora, dio el 73%. concluya, por favor, si no me voy a ver obligada a quitarle nuevamente el sonido. El índice de los mercados de crimen organizado globales sitúan a México en el primer lugar. Eso es Morena. Puso a México en el primer lugar del índice de mercados para el crimen organizado, y con este plan B se ratifica el narcopacto de López Obrador. Y se los ha dicho, como ahora lo dice Suecia, también lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hasta el gobierno estadounidense les ha dicho que gobiernan los cárteles con ustedes, con Morena. Este plan B hará de las elecciones en México la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales.
Todos ustedes están manchados de dinero sucio. Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de la bancada de los mafiosos. El sonido a la oradora. Solicitamos al siguiente orador pasar a tribuna. El senador Saúl Monreal Ávila tiene la palabra para hablar del tema hasta por 5 minutos. Suba a tribuna, senador. Bueno, me bajo. Muchas gracias. Con el permiso, ciudadana presidenta, yo venía preparado, pero ¿saben qué? Mejor ahí la dejo. Y yo le tengo mucho respeto a la investidura, respeto a lo que representa aquí nuestro Senado de la República. No quiero faltarle al respeto a lo que representa el Senado, a la máxima tribuna del país. Y hoy, y usted demuéstremelo a mí. Usted demuéstreme, de acusaciones no, demuéstreme que yo soy un narco y se lo demuestro yo, hombre. No tiene derecho a acusar. Demuéstremelo y demuéstreme en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso. No se equivoque. Usted es una hipócrita. Usted es una farsante. Usted es una farsante. No me diga eso. Y no le hace que venga. Venga aquí, senador hombre. Saúl Monreal. No voy a permitir eso. Senador Saúl Monreal. Demuéstreme y la reto. La reto. La reto, aunque me grabe. Le pido que continúe, que no caiga en la provocación. Se va a retractar. Se va a retractar. De mi parte no. Se va a retractar. Usted es una farsante. Usted es una farsante. No me demuéstreme. Si no, aquí están los... Señor orador, si le no pido se dirija si a no la me asamblea. Demuestra, vamos a decretar un receso. Se va del Senado. Se va del Senado. Demuéstremelo. Sí, pues es muy fácil decir narco. Demuéstremelo. Usted es una farsante. Usted es una hipócrita y farsante. Senador, le pido se dirija a la asamblea y no voy caiga a permitir. en esas si muchos le permiten, provocaciones. yo no. Y me va a demostrar que soy un narco. Me va a demostrar, porque yo no voy a permitir sus injurias. Es una farsante. Y no voy a permitir que venga a insultar, no nada más aquí, al seno, a la máxima tribuna. No lo voy a permitir. Senador, le pido que se dirija a la asamblea, que no caiga en las provocaciones de una persona como subí aquí la senadora. Por lo mismo. Porque así como farsantes como ella, como hipócritas, quieren dar opinión al pueblo de México. Y aquí está el pueblo de México. Y no lo van a permitir. A usted le da coraje que nuestra presidenta tenga el 80% de aceptación. Le duela que le duela. A ustedes les duele. Senador, diríjase a la asamblea. Nuestra presidenta es la mejor.
Senador, Nuestra presidenta. respeto a la Asamblea y a Por esta eso, mesa. Le pido, amigas, por favor, se dirija amigos, a la Asamblea. Por eso, amigas, amigos, usted es una ignorante, es una hipócrita. Bueno, porque me lo pide mi presidenta y mi presidenta, mis respetos. Saúl, por porque ha favor, sabido senador conducir Saúl Monreal, diríjase a la Asamblea. buena sesión. Quiero hoy decir, vea, presidenta, ¿usted cree que voy a recibir esos insultos? Cállela ella, presidenta, cállela. Lo que debe hacer, hombre. Hoy, Senadores, por respeto a mi senadores, presidenta, por favor, usted diríjase a hoy la Asamblea y quiero haga caso referirme a omiso de todos las ustedes. provocaciones, porque son provocaciones de quien vienen. no, Obrador, es un honor estar con Claudia hoy, aunque le duela. Es un honor estar con Claudia hoy. Márqueme el tiempo porque vean. Continúe, senador, diríjase a la Asamblea. Hoy estamos en un momento fundamental donde se van a aprobar aspectos fundamentales de este plan B de la reforma electoral. Y aunque les duela a la oposición, al PRIAN, nunca lo hicieron, nunca estuvieron. Hubiera habido revocación de mandato en Aguas Blancas, en Ayotzinapa, para haber sancionado a sus presidentes de la República. Y ustedes lo que deberían de hacer. Ustedes lo que deberían de hacer. Es el tema, senadora. Senador. Pues, ¿cómo no? Pues si es revocación de mandato, ¿no? No lo estamos discutiendo la revocación de mandato. Y la revocación de mandato es un mal gobierno para afuera. Un buen gobierno, ratificación del mandato. ¿Por qué no va a ser el tema? Por supuesto que sí. Ahora ya se quejan y dicen que no. Pero la revocación de mandato, aunque les duela, va porque va. Presidenta, le pido que llame al orden a gente por tan favor, imprudente y tan ignorante. Lili Telles, llamo al orden para que Conmigo no. usted escuche. Conmigo se equivoca. Sus 5 Senadora, minutos. conmigo se equivoca. Yo no Continúe, le voy a senador, tolerar sus insultos. hablando del Yo no tema. le voy a tolerar sus insultos. Usted es una hipócrita. Pare el reloj, presidenta, porque vean. Ay, ¿cómo piden respeto si no respeta? ¿Cómo piden respeto? ¡Respeten! ¡Respeten ustedes! Esta presidencia pide que, conformidad Y con lo que ustedes se son- establece en el artículo 83, fracción séptima del reglamento del Senado, guarden silencio para Guarde que puedan silencio. escuchar al orador. Así Guarde es, senadora, silencio. guarde silencio. ¿Por qué respeto Le si yo estoy solicito que opinando? guarde silencio. Continúe, senador. Continúe y concluya, senador. Haga caso omiso de los insultos que ya sabemos de Miren. quién provienen. De todos modos, mi argumento jurídico ahí está y político. Y aunque no le guste, vamos a votar esta reforma. Y la vamos a votar por bien de nuestra presidenta de México. Aunque no le guste. Las hemos ganado. Ustedes han ganado nada más 2 de 64. No tienen calidad, no tienen autoridad moral.
para venir aquí a cuestionar. Bueno, concluya, ya senador. le voy a hacer caso a mi senadora, no le voy a decir. Pero miren, quiero decirles a todas, a todos, que respaldemos esta reforma constitucional. Primero, no se dejen engañar, porque dicen que no hay estrategia o que no hay igualdad sustantiva. Por supuesto que sí la hay. Ahí lo aprobamos en la reforma constitucional en comisiones. Que no se dejen engañar. Señor senador, su tiempo ha Vamos concluido. por una revocación de mandato y la aprobamos. Vamos por la austeridad en municipios y vamos también por el Congreso local. Señor Por senador, eso, su tiempo ha concluido. Es que se me fue el tiempo en ella. Pues sí, por presidenta. estar Hubiera parado el debatiendo con tiempo, ella. Ella Pero tuvo cada quien 7 minutos. implementa su tiempo como considera 7:20. conveniente. ¿Me da permiso de concluir? Concluya, Porque por favor. Por estarle contestando a esta mujer, no pude dar mi propuesta. Pero yo les digo, la reforma, y desde aquí les digo, nuestra presidenta de México va a seguir triunfando, aunque les duela, Nuestra presidenta. Concluya, por favor, senador. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es cuanto, presidenta, aunque no me dejó participar, pero aquí está la postura del grupo parlamentario de Morena y de todos los compañeros. Vamos a ir a favor de este plan B de la reforma electoral. Es cuanto, ciudadano presidenta. Muchas gracias. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido en lo general, señora presidenta. Les informo que tenemos un registro de personas oradoras para rectificación de hechos. Está registrada la senadora Anabel Ábalos Sempoalteca, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Con su permiso, presidenta, muy buenas noches, senadoras y senadores. Primero hay que aclarar, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto que está a favor de reducir cualquier beneficios, costos y privilegios. Pero esta reforma que se está proponiendo el día de hoy no reduce ni los costos ni los privilegios. De hecho, esta reforma hace todo lo contrario. Incrementa los privilegios de la presidenta de la República y los costos que significaría su querida ratificación de mandato. Pero es una ratificación gandalla, a modo, porque ella sí, la presidenta sí quiere poder hacer publicidad, desplegarse como lo hicieron en su momento las llamadas corcholatas, gastar dinero en todo el país para promover su imagen y llamar a su estructura a ir a votar por todos los candidatos del régimen. Quiere darse el privilegio de promoverse a sí misma.
Y esta reforma lo único que haría es encarecer la democracia de nuestro país. Amigas y amigos, el plan B de la presidenta tiene la B de burla, es un engaño para los mexicanos. Tiene la B de burda, porque está muy mal hecha y porque han presionado hasta sus aliados políticos. Yo quiero festejar lo que aquí escuchamos por parte de uno de sus aliados políticos diciendo que no comparte una de las fracciones, uno de los artículos de la reforma. Lo festejo porque finalmente se atrevieron a decirle no, presidenta, en esto no. Respeto que reconozcan los logros desde su visión. Puedo no coincidir con ello, pero más respeto que un político tenga el valor de sostener su palabra, porque lo único que vale en la política es la palabra y es el honor de quienes la sostienen. Felicidades a los que van a sostener el voto que aquí se ha anunciado por parte de la coalición gobernante, porque esta reforma sería muy mala para México. Festejo que finalmente no lograrán, como aquí ha aparecido, conseguir la mayoría calificada en lo que era lo peligroso de esta reforma. Ya lo que quedaría de la reforma es absolutamente irrelevante. Lo relevante de la reforma es que la presidenta no va a poder estar haciendo campaña por todos lados, gastando dinero y promoviéndose. Felicidades por eso. Amigas y amigos, hay voces de la sociedad civil con las que yo coincido, de hecho, que han dicho que la mejor reforma es que no hubiera reforma. Yo no coincido con esas voces en esa parte. México sí necesita una reforma electoral, pero no esta reforma. México requiere una reforma electoral que corrija todas las desviaciones del modelo político que hoy tenemos. Hay una distorsión clara. No puede volverse a repetir que una coalición, que una fuerza política con el 54% de los votos tenga el 73% de la Cámara de las y los diputados. Claramente están sobrerepresentados. México sí requiere una reforma electoral y por eso presento este voto particular. Mi voto particular es un llamado a votar en contra de esta reforma para pedirle a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que dictaminen la iniciativa que nosotros presentamos. El pasado 17 de febrero, el senador Raimundo Bolaños y un servidor presentó una iniciativa para reformar la Constitución y eliminar la sobrerepresentación. Presentamos una iniciativa para sancionar de manera determinante la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Amigas y amigos, tenemos pocos días para hacer una reforma electoral y pueda aplicarse para el 2027. Yo hago un exhorto, un llamado respetuoso a que le entremos a la reforma electoral que México sí necesita, y para que lo hagamos, que votemos en contra de esta reforma. Nosotros queremos, amigas y amigos, discutir, debatir y corregir el modelo político. Hoy son gobierno, hoy tienen mayoría y mañana se arrepentirán de no haber corregido un modelo político que debería ya estar representando la pluralidad que tiene nuestro país. Señoras y señores, quiero concluir diciéndoles que hemos discutido esto por horas y todo indica
que México va a tener un mensaje positivo hacia adelante. No se va a aprobar lo fundamental del Plan B. No va a haber una presidenta de la República abiertamente en una campaña electoral. Felicidades a quienes votarán en contra en lo general y felicidades a quienes votarán en contra en lo particular. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias por su atención. A estas horas del debate, ya las mentiras de la oposición no se pueden sostener, aunque sigan insistiendo. Ha quedado claro, desde ayer lo planteamos en buena lid, que siempre que discutimos lo de la revocación del mandato no es un tema de campañas, como sostienen. Hemos dicho que son medidas de nuestro trabajo programático, de nuestra filosofía, y que esa solicitud ciudadana, organización institucional, votación libre y directa y efectos jurídicos vinculantes. Y lo mismo en la propuesta de la presidenta que estamos discutiendo para que se dé la regulación de la promoción, la fiscalización de recursos y la prohibición de uso indebido de recursos públicos. Pero en el fondo hoy, aparte de que es parte de este debate y que seguramente seguirá en la parte que nos sigue, lo que hoy decía la presidenta tiene mucha razón. Siendo importante este tema, lo más importante es el acabar con los privilegios. 4,000 millones de pesos que podríamos obtener de la disminución de salarios de magistrados electorales, de consejeros electorales, de diputados locales, de regidores, del presupuesto de este propio Senado, como se propone en la iniciativa, de los congresos locales, de reducir los síndicos, regidores, los cargos y los recursos, y sobre todo todos los privilegios que la burocracia dorada y que algunos todavía tienen en gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorros especiales. Imagínense una sola cuenta, 4,000 millones de pesos servirían para pagar un año de la pensión del adulto mayor a más de 100,000 ciudadanos en este país. Lo pongo nada más para tener una dimensión de lo que implican los ahorros, esta disminución de privilegios que este Senado ha estado planteando en diversos momentos. Por eso, en las reservas que yo estaba planteando, y para que quedara muy claro, no nada más, como dice en este transitorio, de que sea a pleno derecho, sino también el planteamiento de ser abolido de forma inmediata para darle el cierre jurídico. Pero yo con sinceridad, a cómo está la sesión, a cómo están los ambientes, inclusive estoy pensando que lo que tenemos que dejar claro es que las reformas que estamos haciendo, estamos buscando obviamente que al no tener la capacidad, porque no logramos el plan A, pues que se entienda que estamos haciendo una reforma localizada, focalizada, no en una ingeniería total del sistema electoral. Y estas reformas son importantes por su gradualidad, porque las podemos ir incrementando y porque las podemos hasta sectorizar. Por eso no toda reforma debe ser total, también se transforma corrigiendo excesos concretos. Y eso es lo que anima a que estemos argumentando aquí a favor de que se comprenda
la importancia de recortar los privilegios. Siendo importante lo demás, lo que más interesa al país es que este Senado deje claridad en que se recorten los privilegios. Y por eso, inclusive, podríamos ir más a fondo, no reducir el 70, sino irnos al 60. Pero la verdad, a como vemos el ambiente de esta sesión, preferimos que cuando menos, y culmino. Permítame, senador. Senadora Malú Michel, ¿con qué objeto? Señora Presidenta, ¿puede preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor? Sí, ¿le permite una pregunta? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, senador. Sabemos que usted es un aliado en estos temas, pero quisiera preguntarle cuál es su punto de vista con respecto a la incorporación del lenguaje incluyente y de la paridad vertical y horizontal en las integraciones de los ayuntamientos y de los congresos locales. ¿Me la podría dar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Senadora, usted sabe que este Senado ha trabajado como en ningún lugar del mundo se ha trabajado el tema de la paridad de género, de las políticas de inclusión y de que hemos ido avanzando, a veces no como quisiéramos. Inclusive yo he escuchado de su parte las insuficiencias que probablemente todavía este dictamen pueda tener en la materia, al no permitir que quienes tengan una sentencia en aspectos de esto que no estamos de acuerdo que ocurra, de la violencia a las mujeres o de los pagos que deben de hacer los que tienen deudas, como pues las pensiones que algunos malos padres no dan, pues de todas maneras hay que seguir avanzando, y con lo que estamos logrando por la intervención de ustedes y por el espíritu de la fuerza de nuestro gobierno y nuestra presidenta, pues consideramos, por eso yo argumentaba que estamos en un tema de reformas que gradualmente hemos ido avanzando, que vamos a ir incrementando, sectorizando los temas, y yo por eso estoy hablando que es muy, muy importante el acabar con los privilegios, fundamentalmente, como también incluir estos temas que el Senado ha sido ejemplo a nivel internacional, mucho por el trabajo de la presidenta y de mis compañeras senadoras y también de los senadores de esta Cámara, que siempre hemos estado pues intentando ir al frente en estas iniciativas. Por eso estamos en el argumento central de valorar lo que implica una política de ahorro, de austeridad, de avanzar en todos los derechos de todos y de todos los ciudadanos y ciudadanas, y por eso estamos argumentando esta reserva. Yo creo que decía por el ambiente, por la forma. Pregunta. Sí, ¿acepta? adelante, presidente. Adelante, adelante. Sí. Sí, adelante. Orador. Adelante. Muy amable. Senador, de acuerdo a lo que tiene en su reserva y a lo que ha planteado y expuesto claramente, y si me lo permite, porque escucho... No se escucha bien. Si se puede acercar, por favor, senadora. Con gusto. Sí. Bien, presidenta, senador, de acuerdo a la reserva que usted está presentando y referente al tema de los municipios en cuanto a esta reducción, no solamente el número de lo que es regidores, sino también en lo que conlleva en beneficio a la población de cada uno de los municipios. ¿Le podría usted hablar claramente a quien forma parte de este pleno, pero sobre todo a las y los ciudadanos mexicanos, en qué consistiría el ya no más privilegios, pero sobre todo en la reducción, y que se pongan a trabajar las y los regidores realmente en los servicios y la calidad de estos en los municipios de toda la República Mexicana? Por favor, senador. Muchas gracias por su pregunta, y con mucho gusto, porque además
Les recuerdo que soy de Veracruz. Hace un rato una senadora hablaba del origen del municipio y no hay que olvidar que el primero en América Latina estuvo en el estado de Veracruz. Y claro que hemos defendido, junto con la senadora que hizo el énfasis, el municipalismo. Yo tal vez lo único que aportaría es que el ayuntamiento surge de una asamblea comunitaria, de una asamblea popular. Inclusive la función del cabildo es una representación permanente y directa de ese ayuntamiento, y tienen que, a partir de las necesidades de la asamblea, es la democracia pura, llevar todos los recursos humanos, materiales, para el beneficio de la comunidad y de la colectividad. Esto, por desgracia, y hay que decirlo, se ha ido perdiendo en muchos municipios que esta reforma pretende enderezar algunas de esas cuestiones, de las disparidades que existen. Creo que nuestra labor como hacedores de estas leyes, de estas reformas constitucionales, contribuyen. Yo creo que por eso, si fuésemos más a fondo, podríamos decir, ¿por qué el 70? Vámonos al 60, podríamos ir más. Pero si yo le pido que ordenen a los compañeros de la oposición, presidenta, porque no dejan y está corriendo el tiempo. Entonces, tendríamos mucho para seguir haciendo. Creo que es muy importante, no nada más en los municipios, en los congresos locales, en el propio Senado de la República, y eso hay que subrayarlo. Debemos estar orgullosos de esta reducción gradual al 2030 del 15% de presupuesto, y también podríamos ir más. Pero bueno, pues en estas transformaciones graduales, sectorizadas, pues ahí podríamos ir yendo poco a poco. Yo finalmente, como los veo muy acelerados a los de la oposición, estaban demasiado tranquilos y hemos querido llevar un debate en orden, en tiempo, porque sabemos que de fondo lo que les duele es que no quieren la democracia, que no quieren hacerle caso al pueblo. Pero eso la gente lo sabe, y sabe que lo que vamos a votar el día de hoy es para favorecer principalmente el recorte de los privilegios que ellos siempre han auspiciado y a favor de la democracia. De todas maneras, para que no se aceleren, para que no sigan teniendo el temor que le tienen al pueblo, vamos a pedirle a la presidencia que retire la propuesta que estamos haciendo para poder continuar el debate. Mucho ánimo, muchas gracias, y viva México y viva el pueblo. ¡Ánimo!